Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Padre Jehová, te damos gracias por la palabra que nos permites escudriñar en esta tarde. Te pedimos de todo corazón en el nombre de Jesús que nos perdones todo lo malo que hayamos hecho, cúbrenos con tu sangre, llénanos con tu espíritu para que tú, Espíritu Santo, nos guíes al entendimiento de esta palabra, la predicación, que la sierva que predica diga solo lo que tú nos quieres decir, no palabras de hombres. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Buenas tardes, amigos, hermanos en Cristo. Es un motivo de grande gozo para mí compartir con cada uno la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios y a cada uno que está escuchando este mensaje en esta tarde y oramos porque lo pongamos todos por obra. Dice la palabra aquí que aquellos días Jesús está a la puerta y vivimos tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos de muerte. Hay mucha muerte alrededor de nosotros. Nosotros al mirar la profecía de la Biblia nos preguntamos dónde estamos. Habíamos estudiado en audios anteriores que están ahí para que cada uno los escudriñe del 24 hasta ahí, hasta el 22. Vemos el 24:7 y entonces dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Estamos viviendo una peste tremenda, una mortandad que nos mantiene casi a toda la humanidad encerrados y que ha puesto una situación que es como intimidante, como humillante, y es mantenernos alejados los unos de los otros con tapaboca y temiendo que el otro me pueda contaminar. Sin embargo, dice la Biblia que ese es el comienzo de los dolores, el 24:8, y todo esto será el principio de los dolores. Como le vienen los dolores de parto a la mujer y luego van aumentando, la Biblia nos anuncia que estos dolores van a ir aumentando. Luego venimos y vemos que habrá mucho desamor, el amor de muchos se enfriará y nosotros vemos ese desamor a nivel de todos los lugares, pero sobre todo a nivel de las iglesias. Hablo por la iglesia, tal vez se cumpla solo para nosotros en la que yo predico el Evangelio. Muchos días nos hemos reunido y lo que hay es malas caras, desamor. La gente se va haciendo el feo a la reunión, no queriendo estar ahí, mostrando con su cara el desamor de unos por otros. Entonces, dice la palabra ahí en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 46, que no era así al comienzo del cristianismo, perseveraban unánimes cada uno cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tal vez hay iglesias donde no pasa esto, porque la gente está como muy unida, pero está unida por la carnalidad y la fornicación, por las concupiscencias de la carne. No es un amor verdadero, sino es un amor eros, el amor ágape, ese que es, no una emoción ni un sentimiento, sino una decisión, pues ya no está. Es lo que habla ahí Mateo, que el amor se enfriará. El amor se ha enfriado en todos los lugares tremendamente. O sea, el enfriamiento del amor es tal que ya no podemos imaginar salir a la calle sin que nos roben, sin que nos atraquen. Si mueres ahí en la calle, los otros se pasan por encima. O sea, es un amor que se ha enfriado tremendo en toda la humanidad, pero creo que al Señor le importa mucho más a nivel de su pueblo, de su iglesia, y tienes que mirarte a ti mismo en que si el Señor regresa, ¿cómo estás tú con respecto al amor por las otras personas? ¿El amor se ha enfriado en tu corazón? Porque si no tienes amor, pues no tienes la señal de que eres un hijo de Dios. Toda la profecía está dada para nosotros para que corramos al arrepentimiento. Los profetas en el Antiguo Testamento predicaban para que la gente saliera de la maldad, Dios no destruyera Jerusalén, para que los reyes no fueran destruidos. Dios avisaba a través de los profetas una y otra vez, cambien, cambien. Cuando viene a anunciar la venida del Señor Jesús, también les habla de preparar el corazón y el camino, de salir del pecado, de arrepentirse. Y al leer la profecía y estudiar la Biblia nos amonesta que la estudiemos con ese fin, ¿no? O sea, Dios no quiere que
estudiemos la Biblia para hacernos un examen el día final, si sabíamos y si acertamos que esto iba primero que esto y que esto iba después, sino que la finalidad de que Dios nos diga que escudriñemos las escrituras es porque mejoremos y estemos preparados para su venida. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, cerca. Como hemos visto, el Señor se ha ido al cielo en el año más o menos 33, dijo que venía en breve, y entonces pensamos, el Señor se ha demorado mucho, y no es así. El Señor dijo que vendría en breve, y para él un día son 1000 años, y 1000 años es un día. Vamos a ir al Evangelio según San Juan. Y entonces leemos allí en el capítulo 6 en el capítulo 5 en el versículo 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Efectivamente, las escrituras son las que nos llevan a la vida eterna si las escudriñamos con el Espíritu Santo, con el favor de Dios. Y entonces al mirar que el Señor dice, vengo en breve, tenemos que ir a las profecías y aquí aparece el apóstol Pedro, precioso y lindo, diciéndonos a través de la burla que habría en este tiempo final de su carta, de la segunda carta del apóstol San Pedro. Y en esta carta el apóstol San Pedro dice que habrá burladores en este tiempo, o sea, unos burladores de la palabra y de la venida del Señor. Dice, en ese tiempo, segunda de Pedro 3, eh, mm, sabiendo primero 3:3 que esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, según su maldad, diciendo dónde está la promesa del advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero dice la palabra en el 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, el Señor no es que tarde su promesa, sino que quiere que nosotros corramos al arrepentimiento. Y eso de que para el Señor un día son 1000 años y 1000 años es un día, también el Salmo 94, tú lo puedes comprobar o buscarlo y pedir al Señor que te dé fe para creerlo. Dice la palabra allí que es una palabra bien importante, la que estamos leyendo en Mateo. Los días serán acortados. Yo quiero que pienses en algo. Estamos viendo que las señales y la señal que estamos viendo de la peste, de terremotos, de hambre, de todo eso, la ha habido a todos en todos los momentos, y también que sean entregados a tribulaciones, matarán. El mismo apóstol Pablo le bajan la cabeza y crucifican a Pedro y a los otros discípulos, y también a Juan lo destierran. Primero lo meten en una caneca con aceite y luego, como no sé qué más, lo destierran. O sea, había tribulación, eran aborrecidos por las gentes y por todo, pero tú también estás siendo aborrecido, aún en tu propia iglesia. Hay algunos allí que han cumplido para ti la profecía de aborrecerte, y no te quieren porque pues no cumplen las expectativas de su maldad y te aborrecen. A veces sentimos eso nosotros y deseamos que el Señor vuelva porque vemos los asientos vacíos y la gente mandándonos el mensaje, no te queremos oír. Entonces se está cumpliendo para nosotros, se cumplió, pero pues se cumplirá más tremendo en este tiempo de fin. Eso no lo sabemos. O sea, la Biblia dice que todas las cosas con respecto a la venida del Señor solo las sabe el Padre. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, el día y la hora en que vendrá el Señor solo lo sabe el Padre, está en el conocimiento del Padre. Vamos a volver ahí más adelante, pero yo quiero que veas que dice la palabra acá, y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estas profecías se han cumplido a través de los tiempos hasta llevar a los cristianos a los leones, perseguirlos, bueno, momentos muy duros. O sea, vino el fin para esas personas, mas el que persevere al fin, este será salvo. Persevera hasta tu fin, entonces será salvo. Pero queremos saber si este es el tiempo del tiempo final, o sea, no el fin de nosotros, sino el tiempo del tiempo final. ¿Con qué fin? Con el fin de prepararnos aún más, porque en todos los tiempos Dios tiene
recompensa en las 7 iglesias, para las 7 iglesias, pero para la última iglesia la recompensa es sentarse en el trono, la iglesia de la Odisea. Entonces, eres de la iglesia de la Odisea, pues muy maravilloso, pero muy triste a la vez, porque es una iglesia de tibios y una iglesia que dice con su boca que no le hace falta nada, y es una iglesia totalmente metida en el mundo y enredado en el mundo las mismas cosas de Dios y cambiado la palabra de Dios. Les dice la palabra acá y será predicado este evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. En los audios anteriores a este, hasta hemos leído Mateo 24 hasta el 22. Este es un mirar hacia atrás para introducir el versículo 22, pero los puedes mirar y comprobar que también se ha predicado el evangelio y que el Señor no necesita de ti ni de mí para llevar el evangelio. Incluso todas las redes sociales y las cosas tienen predicaciones que han llegado a lugares donde los predicadores no han llegado, pero las redes sociales sí. O sea, ese predicar el evangelio no nos hace pensar que aún no sea el fin. También está cumplida esa palabra. Dice que, por tanto, cuando veáis el lugar de la abominación desoladora, entonces recordamos al profeta Daniel hablándonos allí de la abominación desoladora en el capítulo 11, en el versículo 30 dice, porque vendrán contra él naves de Quitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora, el 11 30-31. Entonces miramos que es la abominación desoladora, dice la palabra, de la que habló el profeta Daniel. O sea, es el apóstol Pablo quien nos aclara un poco más en Segunda de Tesalonicenses, y dice allí en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa abominación desoladora, muchos hablan de que tenía relación al templo, porque el Señor habla cuando empiezan las señales de fin en Mateo 24. El Señor dice que el templo sería destruido. Y luego el Señor, el único profeta del que hace mención, entonces es Daniel. El Señor dice, como Daniel dice ahí, la abominación desoladora, lo que hace pensar que la destrucción del templo en el año 70 hacía referencia a eso y indudablemente sí. Entonces dice el que está, y entonces, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. A Jesús le preguntaron en el 24, 24 respondiendo, les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, de Mateo. Este capítulo se cumplió en el año 70, vinieron los romanos, el emperador Tito destruyó la ciudad, la quemó, derritió hasta el oro, la quemazón que hubo, ya eran las piedras con el oro derretido ahí sobre ellas, y luego puso una estatua en el lugar, pero pues creemos que también sucederá en el tiempo final, porque el apóstol Pablo habla de que también el anticristo, el hombre de pecado que se manifestará, se sentará en el trono y se hará pasar por Dios, se sentará allí y se hará pasar por Dios. Acabamos de leer ahí en Tesalonicenses, pero al leer ahí mismo en Tesalonicenses, entonces empiezas a hacerte preguntas que la gente dice, que después de esa abominación desoladora de que reine el anticristo, ya los cristianos no estaríamos acá, que ya habría ocurrido el rapto, porque ya Dios habla de Judea. Dice, por tanto, los que estén en Judea, tal cosa, el que está en la azotea, que son las casas de Israel que tienen atrás, terrazas, está refiriéndose al pueblo de Dios. Entonces, queremos preguntarnos qué dice el apóstol San Pablo ahí en Tesalonicenses con respecto a eso. Y dice en el 2:1 de 2 de Tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él,
os rogamos, hermanos, que nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo el que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces nos está diciendo el apóstol San Pablo aquí en esta parte que no puede suceder que, que nos encontremos con el Señor, como dice aquí, nuestra reunión con Él no puede suceder hasta que se manifieste el anticristo. Entonces pensamos que sí, Mateo tiene razón y viene la desolación, la abominación desoladora y ya no, ya ha ocurrido el rato, entonces no tendría razón Tesalonicenses, porque Tesalonicenses habla que tenemos que ver el anticristo y ahí luego nos encontraremos con el Señor. Y Mateo dice que la abominación desoladora es solo para los judíos y que nosotros ya nos hemos ido con el Señor. No lo digo yo, ni lo dice con exactitud la Biblia, sino las doctrinas de la gente. Dice que ocurrirá el rato y luego entonces vendrán 7 años de tribulación, el anticristo se manifestará y luego eh, los judíos serán llevados también al cielo y luego habrá un milenio aquí en esta tierra y la interpretación de algunas personas. Puede ser la interpretación exacta de esas personas, pero yo quiero que veas una cosa en esta tarde, y es que el apóstol Pablo ahí nos habla del regreso del Señor Jesús. O sea, el apóstol Pablo creía firmemente que él iba a vivir el regreso del Señor Jesús. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 15, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta palabra del apóstol Pablo era una convicción total en él. O sea, Pablo creía firmemente que iba a irse con el Señor y que iba a ser arrebatado con él y que primero resucitarían los muertos y se irían con el Señor. Pablo fue decapitado, no vio el rapto, pero en el presente de Dios debió vivir todas las cosas, porque al instante que mueres vas a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios no existe el futuro ni el pasado, sino que Dios es un presente continuo. Entonces Pablo debió vivir todas las cosas, pero la interpretación que él creía era que la iba a vivir, no iba a gustar la muerte, pero sí gustó la muerte. Él nos dice ahí en la otra parte, en Segunda de Tesalonicenses, en el 1, que no ocurrirá el rato, o sea, nuestro encuentro con el Señor, hasta que ya reine el anticristo. Y Mateo 24 nos dice ahí que la abominación desoladora, y después entonces el que esté en Judea, lo que han tomado las personas para decir que no vamos a vivir el rato. Hermano, tú dirás, la pastora intenta confundirme. No, yo solo quiero un mensaje, dejarte claro en esta hora. Todas las cosas que dice la Biblia se le cumplieron perfectamente a Pablo. Pablo fue encontrado con el Señor, pero ya estaba muerto, el presente de nosotros. O sea, cuando ocurre el rato, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y Pablo se encuentra primero con el Señor. O sea, se cumplió eso para él. Cuando Pablo resucite, obviamente ya habrá reinado el anticristo, entonces también se cumplió esa palabra para el apóstol Pablo. Pero tú dirás, se puede cumplir para nosotros, y yo digo, amén. ¿Cómo puede no suceder? Cuando el Señor Jesús viene a esta tierra, el Señor Jesús, tenían ellos una señal, y era que el Mesías vendría de Belén, de Judea. El Señor Jesús nació en Belén de Judea, eso se cumplió perfectamente. Pero el Señor Jesús se fue a vivir en Galilea, en Nazaret. El Señor Jesús fue llamado por eso Jesús de Nazaret,
Cuando el Señor Jesús aparece, ellos empiezan a confundirse porque ellos, como el Señor ya tenía un nombre y como una fama, que lo llamaban así, Jesús de Nazaret, entonces ellos pensaban que era de Galilea. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 46, Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo a Felipe. Ven y ve, o sea, él creía que Jesús era de Nazaret, pero no solo él, sino que más adelante los mismos, dice, ve y escudriña que de Galilea no ha salido nada bueno. San Juan 7:52. Le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Sí, ellos interpretaron a su acomodo y decidieron que el Señor Jesús no era el Mesías, algunos de ellos, porque no sabían, no habían entendido que el Señor sí había nacido en Belén, pero había vivido en Nazaret. Yo te digo esto porque toda la escritura se cumplirá para que no limites tu mente a que el rato no va a ocurrir, si va a ocurrir, vamos a vivir la tribulación o no la vamos a vivir, sino a que pienses que cada cosa que pasa aquí es personal. Yo te lo he mostrado a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivió lo que dijo aquí en la palabra, ya se cumple esa actitud. Y de pronto nosotros lo vivimos igual y no es la misma interpretación que para el apóstol Pablo. O sea, cuando él dice, nosotros los que quedemos vivos no precederemos a los que durmieron, está diciendo verdad, pero él no está vivo en el presente de nosotros, sino en el presente de Dios resucita. Porque es que en Dios, como él mismo dice, yo soy Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no soy Dios de muertos, sino de vivos. Pero no con la interpretación que Pablo creía que iba a no gustar la muerte y estar en la carne. Esto te lo digo porque Jesús está cerca, hermano. No sabemos si nos toque la muerte con esta peste destructora. Prepárate para el encuentro con el Señor. Sal del pecado, sal de la maldad, sal de la impiedad. Mira tu corazón y dile al Señor, los tiempos, dice ahí la palabra, que si oramos y clamamos, Dios hará que estos tiempos se acorten. Esa es la palabra que estudiamos ahí de Mateo 24. ¿A qué tiempo se refiere? Yo digo, a tu tiempo, a ti. Estos días son duros y quizás si quieres que se acorten, cree en la palabra. Dios los acortará por causa de los escogidos. Entonces tú dirás, pero los escogidos eran los judíos. Y yo digo, no dice eso la Biblia. El apóstol Pablo es el que más usa la palabra escogidos y la usa en cantidad de versículos. Habla de los escogidos. Entonces dice en, en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? 8:33. En Romanos 11:7, los escogidos lo han alcanzado. Colosenses, vestidos pues como escogidos de Dios, segunda Timoteo, todo lo soporto por amor de los escogidos. O sea, él nos llamaba a los escogidos. Y Dios dice que acortará este tiempo por amor a los escogidos. Tú eres un escogido, Dios te llamó para que seas salvo. Y usa este versículo, tal vez se acorten los tiempos para los judíos, se ocurrió el rapto y después de la abominación desoladora, el anticristo se ha puesto allí en el templo. Entonces los judíos son los que van a vivir días de la gran tribulación y entonces acortará para ellos. Pero quizás seamos nosotros. No lo sabemos. Ah, no vamos a hacer nosotros. Digo, por eso la Biblia dice, ahí mismo en Mateo, en el 24:37, 36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. ¿Por qué solo el Padre? Porque cuando a Noé, como a más debajo del 36, en el 37 dice, como en los días de Noé será, cuando Noé avisa que va a acabarse el mundo y todo eso, y luego se acaba el mundo, Noé pensaría que él iba a cerrar la puertica del arca y la cerró Dios. O sea, porque Dios sabía que iban a empezar a gritar y tal vez Noé se desesperaría, abriría, no sé. Por alguna razón el que la cerró fue Dios y este tiempo también depende de Dios. El Señor dice ahí en misma profecía de segunda de Pedro en el capítulo 3 que Dios no es que tarde su venida, sino que tiene misericordia para que nos arrepintamos. O sea, arrepiéntete y quizás Dios no nos deje pasar la tribulación. Arrepiéntete y quizás a ti la tribulación no te sea tan extensa.
Y termino allí con la historia de la viuda y el juez injusto. 18:6 dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Clama, clama, y entonces la profecía que algunos han declarado para ti quizás no sea para ti, hermano. La profecía para ti de que esto se pondrá peor no sea para ti. Y si se pone peor, no se puso tan peor cuando en Jerusalén para Jeremías, porque a Jeremías incluso el mismo rey que invade le preocupaba qué iba a pasar con Jeremías. O sea, dice clama, pero dice la palabra algo que nos preocupa y al final, y os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Fe realmente oración. A todas esas mega iglesias están reorando y entonces Dios detendrá su ira. Eso no es verdad. La mayoría de esas iglesias cambiaron el versículo que dice que el camino angosto y difícil es el que lleva la vida y lo volvieron un camino ancho y espacioso. Y la Biblia habla de que no es sorpresa eso, porque qué sorpresa va a ser para nosotros eso, si la Biblia dice en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En ese aborrecer está sobre todo la predicación de la palabra. La gente no quiere oír la palabra verdadera, sino que por eso se levantarán falsos cristos, falsos maestros, harán señales, prodigios, para engañar si pueden a los escogidos, pero no podrán. Si tú eres verdad y te mantienes en oración, en firmeza, no les creerás a esos testimonios mentirosos, sino que buscarás en la palabra de Dios, no las señales si esto es de Dios o no es de Dios, sino tu corazón. Si tu corazón está en santidad y verdad, nadie te engañará. Si tu corazón está conforme al Señor, nadie te engañará. Termino diciéndote de Juan el Bautista, un Juan ya en la cárcel, luego le cortan la cabeza, pero Juan estando en la cárcel envía a sus discípulos a que le pregunten a Jesús si él era el que iba a venir. Juan no lo sabía con exactitud, pero él terminó su carrera en la voluntad de Dios, independiente de saber todas las cosas o no saberlas, estaba en santidad y tú tienes que estar en santidad. Si aún no conoces al Señor, dile en esta hora que entre en tu vida, que te perdone el pecado. No importa lo que hayas hecho, el Señor te puede perdonar, que te lave con la sangre que Él derramó en la cruz. No solo te puede, sino te quiere perdonar y que escriba tu nombre en el libro de la vida y que te selle como hijo con el Espíritu Santo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Padre, te damos gracias por la palabra, ayuda a cada uno a escudriñar las escrituras sin perder el objetivo de lo que hace, que es arrepentimiento, quebrantamiento y cambiar nuestro corazón. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén.